¿Te has preguntado alguna vez por qué justo cuando decides hacer lo correcto, todo empieza a salir mal? Bienvenidos a Maravillosa Creación, el espacio donde la erudición bíblica, los descubrimientos de la arqueología y el corazón pastoral se encuentran para transformar tu vida diaria. Un podcast dedicado al estudio profundo de las Escrituras desde una perspectiva teológica. Viajemos al corazón de la historia para descubrir cómo la providencia divina puede rescatar a alguien del abismo más profundo. Reavivados por su palabra, nos lleva hoy al Antiguo Testamento. Continuamos para hoy jueves con el capítulo número 4 del libro de Esdras. Un título sugerente para este capítulo: cuando la oposición intenta detener el propósito de Dios. Apreciados amigos, Esdras nos muestra una realidad que muchos creyentes no esperan. Cuando el pueblo de Dios comienza a avanzar, la oposición aparece. El templo estaba en proceso de reconstrucción, pero entonces surgen enemigos, estrategias, mentiras y presión. Surge una pregunta muy real para nosotros hoy. ¿Por qué cuando decides avanzar con Dios, todo parece ponerse en tu contra? ¿Te ha pasado? El mensaje central es claro. La oposición no significa que Dios no está en la obra, sino que la obra es importante. La primera perícopa de este texto está en los versículos 1 al 3. La oposición puede disfrazarse de ayuda. ¿Te ha pasado? Los enemigos del pueblo se acercan y dicen: edificaremos con vosotros, porque buscamos a vuestro Dios. Pero Zorobabel discierne correctamente y responde: no nos conviene edificar con vosotros. No toda ayuda viene de Dios, aunque suena espiritual. Ellos mezclaban verdad con error, adoraban a Dios, pero también la idolatría. El apóstol en el Nuevo Testamento, en su segunda carta dirigida a los Corintios, el capítulo 6, versículo 14, dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No todo lo que parece bueno es conveniente espiritualmente. Debemos discernir, no solo aceptar. Hay influencias que contaminan, aunque parezcan correctas. El discernimiento espiritual protege el propósito de Dios. La segunda perícopa está en los versículos 4 y 5. La oposición busca desanimar y atemorizar. Al ser rechazados, los enemigos cambian de estrategia. Intimidan, aterrorizan, sobornan, desaniman. Y el resultado es muy claro. La obra se detiene. Y el enemigo no siempre destruye. Primero desanima. Nehemías, el capítulo 4, versículo 10, dice así: se debilitó la fuerza y no podemos edificar. El desánimo es una de las armas más fuertes del enemigo. El temor puede paralizar el propósito de Dios en tu vida. Cuidado con voces negativas persistentes. El enemigo es un desánimo silencioso de la fe. Otra de las perícopas de este capítulo va del versículo 6 al versículo 23. Un título sugerente para esta porción: la oposición usa mentiras y distorsión. Los enemigos escriben cartas al rey acusando a Jerusalén de ser rebelde, peligrosa, desleal. Manipulan la historia para parecer creíbles y logran su objetivo. El rey ordena detener la obra.
El enemigo usa la mentira para detener la verdad. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, versículo 44, dice así: Él es mentiroso y padre de mentira. No todo lo que otros dicen de ti o de tu proceso es verdad. Habrá acusaciones injustas cuando sigues a Dios. La oposición puede ser estratégica, persistente, organizada o con posiciones de poder. La verdad de Dios siempre enfrenta la oposición del engaño. En el versículo 24 se presenta cómo cesó la obra y quedó suspendida. Es un momento duro. Esta interrupción causa frustración. Es un silencio espiritual. Un retraso no es el final del plan de Dios. Dios no abandona, aunque el hombre se detiene. En Filipenses el capítulo 1, versículo 6 dice así: El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Los procesos pueden detenerse, pero el propósito continúa. No confundas pausa con fracaso. Dios trabaja aun cuando no ves avance. Dios no cancela su propósito por la oposición. Este capítulo refleja una experiencia muy humana. Intentas avanzar, pero te bloquea. Quieres hacer lo correcto, pero te atacan. Empiezas con entusiasmo, pero terminas desanimado. Muchos viven esto hoy, en su fe, en su familia, en su ministerio. Si estás enfrentando oposición, no estás fuera del plan de Dios. Probablemente estás en él. Este pasaje señala a Cristo de manera profunda. Jesús también enfrentó oposición constante. Fue falsamente acusado, fue rechazado aún haciendo el bien. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículo 11 dice: A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cristo conoce tu lucha. Cristo venció la oposición. Cristo es el ejemplo y tu fuerza. Apreciados amigos, discierne alianzas espirituales. No todo lo bueno conviene a la obra de Dios. Prepárate para la resistencia. La oposición es parte de ese proceso. Fortalece el ánimo del pueblo. El desánimo detiene más que los ataques externos. Afirma la verdad frente a la mentira. Liderar es sostener la verdad en medio de la presión. Hoy Dios te pregunta: ¿te has detenido por la oposición? Tal vez has perdido motivación, has sentido miedo, te han hablado negativamente, pero Dios te dice hoy: no abandones la obra por causa de la oposición. Discierne, resiste, persevera. Esdras el capítulo 4 nos deja una verdad poderosa. La oposición puede detener el ritmo, pero no el propósito de Dios. Y aunque la obra se suspenda por un breve lapso de tiempo, Dios seguirá escribiendo la historia. Señor, fortalece hoy nuestro corazón. Danos discernimiento para reconocer lo que viene de ti y valentía para resistir la oposición. Cuando el desánimo quiera detenernos, recuérdanos que su propósito sigue en pie, que Cristo sea nuestra fuerza en medio de la lucha. Pedimos, Señor, agradecemos en los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Maravillosa Creación, Huellas de su Amor. Si este viaje por la historia y la teología y los escritos de la autora cristiana Elena G. de White
han enriquecido tu vida espiritual, te invitamos a suscribirte y compartir este episodio con alguien que necesite recordar hoy mismo que la misericordia de Dios no tiene límites. Recuerda, no importa cuán pesadas sean tus cadenas, Cristo ya pagó el precio para hacerte libre. Que el Señor te bendiga y te guarde.